Bueno, el momento ha llegado. En este capítulo te voy a hablar de la Grau. Acompáñame. ¿Qué debes saber de la Grau? La Grau se ha convertido en una de las armas que ha llevado la peor parte dentro del Call of Duty. Es un arma que la han nerfeado mucho en razón de que ha habido un uso desmedido de esta arma. Los desarrolladores del juego dicen: ya no más, vamos a cambiar el arma. vamos a hacer que el arma tenga menos control en el movimiento y cueste bastante jugar con ella en el campo de batalla a corta, mediana y larga distancia. Aunque el arma la han nerfeado bastante, no deja de ser un arma bastante buena. Es un arma que se mueve en todos los campos de batalla, pero es sugerida para mediano y corto alcance. Te muestro la configuración que tiene actualmente su estándar. Como podrás ver, la precisión la bajaron a 74, el daño lo bajaron a 76, el alcance lo bajaron a 70, la cadencia viene siendo una de las más bajas en cuanto a las otras armas, y la movilidad y el control, digamos que Lo bajaron. Ella tenía un poco más de control y un poquito más de movilidad. El arma, si no la sabes configurar, Hermano, te digo, no vas a poder jugar con ella. es un arma que ahora se ha vuelto bastante difícil jugar con ella. Bueno, te muestro las configuraciones que ha cambiado dentro de cada accesorio. Comenzando con la boca de cañón, te puedo decir que el supresor de fogonazo lo cambiaron, el dispositivo de embestida lo cambiaron, el silenciador táctico También lo bajaron. el freno de boca sí lo subieron, sigue siendo uno de mis favoritos para usar con esta arma. El silenciador ligero lo bajaron, el compensador le subieron un poquito y el silenciador monolítico le bajaron la movilidad. En cuanto a cañones, el cañón ZLR Drifter sigue llevando la peor parte. Le bajaron mucho el alcance, aunque tienen buena movilidad, resulta difícil jugar con este cañón. Se ha vuelto un cañón para combate corto. Tienes el Tempus Arcángel de 67, que sigue siendo uno de los favoritos, pero le bajaron la movilidad también. En este caso, el Secan MK2 sigue estando a buen nivel y el Nexus de 52 también a buen nivel. Yo sigo jugando con el Arcángel, aunque te digo, el Nexus de 52 está resultando mucho mejor que jugar con el Arcángel. En cuanto a miras, las Reflex las han bajado, las miras reflex de operador, las miras reflex de combate. Sigue siendo una de las favoritas, Reflex IJ Mini. Sigue dando la pelea. Pero que no la nerfeen. Por favor, a los desarrolladores les pido, es una de las mejores miras con la que yo he jugado. Una mira que da bastante precisión. Y en cuanto a las demás miras, no las recomiendo. De verdad que es bastante difícil jugar con estas miras, ya que el arma se mueve demasiado. Yo estuve mirando cada mira por separada y de verdad que fue bastante difícil conseguir una mira que se ajuste. En cuanto a las culatas, te puedo decir, esta culata sigue siendo buena, la FS Blackjack y la XRK Streetlight 3 sigue siendo bueno. La sin culata le bajaron el control. Es una culata que se ha vuelto de verdad bastante difícil jugar con ella. Yo te recomendaría dejar la culata predeterminada del arma o jugar con la strike, pero jugar sin la culata puede resultar bastante difícil. Tienes que tener mucha destreza para controlar el arma. En cuanto a la ventaja de balas blindadas, que yo he hablado en otras oportunidades, que es uno de mis favoritas, te puedo decir que en este caso las balas blindadas, en vez de convertirse en una ventaja, se ha convertido en una desventaja, debido a que combinado con los otros accesorios hace que el arma se mueva demasiado. Esta es una de las armas en los cuales yo casi no uso la ventaja de balas blindadas. Cuanto a las empuñaduras, te puedo decir
la XRK Boy 2, le bajaron el control. Y para esta arma sigue siendo útil usar la empuñadura trasera fusil de precisión Elite. Te va a dar bastante control cuanto al manejo del arma. La empuñadura de goma casi no he jugado con ella, no sé, tendría que seguir probándola a ver qué tal. En cuanto a las municiones, la de 50 balas y 60 balas la pusieron como casi que una desventaja. A veces resulta mejor jugar con un cargador de 30 balas. Y en cuanto a los acoples, la mayoría de los acoples los cambiaron mucho, les bajaron, los nerfearon. Sigue resultando favorito el Tiburón 2 Cronen para esta temporada número 4. Como te dije en anteriores oportunidades, yo generalmente configuro mi arma para 4 estilos de juego: multiplayer con mira, multiplayer sin mira, Warzone sin mira y Warzone con mira. Tienes las 4 configuraciones, ya tu preferencia de cómo deseas jugar. Yo tengo las 4 porque a mí me gusta usar las 4. Generalmente uso la configuración sin mira cuando los mapas son muy pequeños y resulta de verdad bastante útil jugar sin la mira. Para distancias medias, para distancias largas, sí te recomiendo usar la mira, y en este caso una mira que no te quite bastante movilidad. Como ya te expliqué, la IJ Mini sigue siendo la favorita. Bueno, te muestro un poco el estilo de juego con las 4 configuraciones de las cuales te he hablado, para que veas cómo el arma después del balance casi no tiene retroceso y se mueve bastante bien en el campo de batalla, en el multiplayer y en el Warzone. Bueno, espero te haya gustado el video. Te dejo las 4 configuraciones en pantalla para que configures tu arma lo antes posible y juguemos juntos dentro del campo de batalla. Agrégame, suscríbete al canal y muy pronto te estaré mostrando otras configuraciones con otras armas para que puedas alternar entre las distintas armas que existen en el Call of Duty. Muchas gracias por tu preferencia, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.